viene de dos maneras. El Espíritu mismo la activa en nosotros o viene por conocimiento. Entonces, pueblo de Dios, vamos a ver el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 1, 2 y luego brincamos al 11. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué bautizaba Juan el Bautista? Para arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿En qué bautizará el Señor Jesús? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, pueblo de Dios, hay dos bautismos que todo hijo de Dios debe de cruzar. El primero, el del agua, que es para el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio de mente. Cambio de mente. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y en griego. Entonces, cuando tú lees arrepentimiento en la Biblia, en el original, vas a encontrar la palabra metanoia. Y metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de manera de pensar. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo aquí, ese es el otro verso. Yo a la verdad os bautizo en agua para que cambien su manera de pensar. Amén, amén. Wow. Porque eso es arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, la esencia es esa. La esencia es esa. Ahora, si el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿en qué nombre bautizaba Juan? ¿Me están dando a entender? Entonces, es un dilema absurdo. Y le voy a decir que el bautismo no lo trajo Juan el Bautista. El bautismo los sacerdotes lo hacían antes de él, en nombre de Yahweh. ¿Por qué no se lo ponían a Juan el Bautista que él bautizara? Porque Juan venía del linaje de los sacerdotes. Recuerde que era el hijo del sacerdote Zacarías, ¿se acuerdan? Por eso es que él tenía el derecho de bautizar. ¿Amén? Ok. Entonces, seguimos adelante. El bautismo es para arrepentimiento y justicia. Si el bautismo es para arrepentimiento y justicia, entonces este es el propósito. Vamos a desglosarlo. El propósito es producir frutos. Dar frutos. Porque si usted recuerda, hay dos mensajes que Juan el Bautista predicaba. Uno, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a leerlo. Mateo 3, 7, 10 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este es Juan el Bautista predicando. Ok, Juan el Bautista empieza a decirle a los fariseos y saduceos, generación de víboras. ¿Se acuerdan cuando le prediqué el cambio de genética? ¿Por qué les dijo generación de víboras? Por la genética de serpiente que ellos cargaban. Por esa razón. Ahora, les hace una pregunta. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Y luego les da la respuesta, cómo huyen de esa ira de Dios. Les dicen, hagan del fruto de su arrepentimiento. Así es como huyes de la ira de Dios, por medio de fruto. Y luego dice, el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Esto es lo que pasa. El hacha está en la raíz, ya sea para sanar y transformar el corazón o para que seas cortado. O nos rendimos o somos cortados. O nos arrepentimos o somos cortados. Por eso está puesta el hacha en la raíz. ¿Dónde está puesta? ¿En la qué? Raíz. Porque la raíz, de ahí se genera todo. Muchas veces queremos cortar las ramas. Cuando el Señor me habló de este ministerio, me dijo, quiero que todo el tiempo te enfoques en la raíz y no te distraigas con las ramas. Porque hay mucho pueblo mío engañándose a sí mismo y siendo engañado. Porque les cortan las ramas. Pero ¿qué pasa cuando un árbol le cortas todas las ramas por la raíz? No, van a volver a crecer. ¿Correcto? Y eso es lo que pasa con nosotros. Si nomás nos arreglan el problema por encima, va a volver otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz está ahí. Hay una raíz profunda ahí, que se generó desde hace años atrás. Y de ahí están pasando cosas. Todo lo que te pueda estar pasando ahora de adulto, no es algo nuevo, es algo que nació desde el interior de la raíz. Por eso es que el Señor dijo, ya está puesta el hacha. ¿Y cuál es el árbol que va a cortar? El que no dé fruto. El que no dé fruto. Entonces, mientras están dialogando que en qué nombre se hay que bautizar o cómo se ha de bautizar, etcétera, se pierde la esencia y el maligno va ganando terreno. ¿Por qué? Porque el propósito es que en ese acto profético, cuando somos bautizados en aguas, haya algo en ti, sucede algo en ti, en tu interior. Amén. En el ámbito espiritual, tu carne tiene que morir para que nazcas en espíritu y agua y empieces a dar fruto. Empieces a fructificar. Entonces, por eso es que el evento con Filipe
Vamos a verlo. Hechos capítulo 8, 34, 38. Fíjense lo que dice. Felipe se encontró con un eunuco. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, porque el eunuco iba leyendo las escrituras en Isaías 53 y no entendía. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, no. Y le dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguien otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede ser. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuándo lo bautizó? En el momento que creyó. ¿De dónde sacan pues que se tienen que esperar un tiempo? ¡Qué absurdo es eso! Que venga alguien, se entregue al Señor Jesús aquí y me diga, pastor, me quiero bautizar, y le diga, no, primero tienes que dar fruto. ¿Qué no se supone que el bautismo en agua tiene ese propósito? Así es. Entonces, pueblo de Dios, como eso dije ahorita, hay un charquito ahí medio. Gloria a Dios. Ok, vamos a entender la cultura del Señor Jesús aquí en la tierra. Acuérdense que el Señor Jesús nació de la Virgen María y su padre natural era el carpintero José, y creció en el judaísmo. ¿Por qué? En aquel entonces no había iglesias evangélicas, porque aún no se conocía el evangelio, porque aún el Señor Jesús era niño. En aquel entonces lo que hoy lo que podamos comparar como iglesia eran las sinagogas del judaísmo, donde los rabinos enseñaban. ¿Amén? Y Jesús creció en esa cultura. Creció en la cultura judía, con la misma tradición, religión y fe que practica el judaísmo ortodoxo, porque aún el Mesías no se revelaba y no moría. Entonces Jesús así creció, y esa era su religión, y ese era su canal como él conocía a Dios. Pero cuando escuchó a Juan el Bautista, él entendió que tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial requirió la muerte de su Hijo en espíritu primero. Para que el Señor Jesús pudiese morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, el Padre Santo requería que Él primero muriera a su carne. Por eso es que tuvo que ser bautizado en agua. Porque era requerido que Él, porque era un ser humano, engendrado por el Espíritu Santo, pero ser humano. Y como ser humano, en un mundo natural y físico, creció igual en la cultura que lo rodeaba. Y de la misma manera, él tenía que morir a su carne para empezar a dar fruto. Entonces, una vez que es bautizado, fue al desierto a seguir muriendo por medio del ayuno. Después de su muerte, se encontró a sí mismo. Antes
de ser bautizado en agua, antes de haber ayunado en el desierto, el Señor Jesús no se había encontrado a sí mismo, por eso no había empezado su ministerio. Pero aquí hay algo glorioso y tremendo, que cuando Él es bautizado, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende en figura de paloma y declara que Él es el Hijo de Dios. Y todos lo oyeron. Luego que el Espíritu Santo desciende sobre Él y el Padre declara que es su Hijo y que está complacido con Él, lo lleva al desierto para probar su identidad. A ver si había entendido. Esto es lo que mucho hijo de Dios no entiende. Dios les habla y piensan que porque Dios les habló ya todo va a ser color de rosa y florecitas y todo lo demás. Y no, una vez que Dios te habla, te lleva al desierto a probar tu identidad. Y muchos están ahí todavía. Porque cuando viene el maligno a querer probar tu identidad, te agarras a moquetes. Quieres defender tu identidad a grito y sombrerazo y así no es. ¿Cómo es que el Señor Jesús cayó al maligno? Escrito está. Escrito está. Escrito está con la palabra. Con la palabra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, porque dice muy claro la Biblia, miren, el bautismo en agua viene el Espíritu, lo agarra de la mano, se lo lleva al desierto, porque dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para probar su identidad, para ver si entendió lo que el Padre había hablado de él. Y gloria a Dios porque lo entendió. Cuando termina los 40 días y vence al maligno de la tentación, baja y empieza su ministerio. Abre su primer mensaje, su primer sermón, Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido para dar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dar apertura de la cárcel a los oprimidos. Y ahí se va. Y les dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, el mismo Señor Jesús tuvo que ser bautizado en agua. Pero la arrogancia, no. Si no me lo bautizan así, no. Entonces, pueblo de Dios, los cielos se abren a través de la justicia. Hay que morir. ¿Quieres cielos abiertos? ¿Cuántos quieren cielos abiertos? Amén. Hay que morir. No estoy hablando literal de cuatro. No, entonces morir tú, hay que morir a tu yo, a tu cargo, a tu ego. Amén. Morir a sí mismo. ¿Cómo morimos a sí mismo? Despojándonos del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? No va a ser como esa hermanita abusadía desde chiquita que oyó la predicación que desháganse del viejo hombre y fue y aventó al viejo. Y el pastor dijo que me deshiciera de ti, que Dios tiene un nuevo hombre. Santo. El viejo hombre es tu vieja manera de ser, tu vieja manera de pensar, tus viejas costumbres, tus malos hábitos. Eso es, porque dice, porque el viejo hombre está viciado a los deseos engañosos y vístete del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ese es el propósito del bautismo en agua. Renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de nuestra mente? Nuestros pensamientos. Tus pensamientos que antes pensabas y veías las cosas de una manera, cambias a verlos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando dejas de morir, dejas de crecer. ¿Se acuerdan que el domingo les decía que ningún ser humano nace para vida? Todos nacemos para muerte. Desde que nacemos vamos caminando para atrás, porque cada cumpleaños es un año menos de vida. Y somos seres vivientes, pero no tenemos vida, porque la vida no es una cosa, la vida se llama Jesús. Hasta que tenemos ese encuentro con Él, dejamos de caminar para atrás, nos llena de vida y empezamos a caminar hacia adelante, hacia la vida eterna. Empezamos a tener vida. Entonces, cuando tú dejas de morir a tu yo, dejas de crecer, dejas de avanzar. Y ahí es donde el maligno toma ventaja. Por eso es que vemos personas, que hemos visto personas llenas del Espíritu bien tremendo y de repente apagados. De repente no quieren ir a la iglesia, ya no quieren nada del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron de morir a su yo. Todos los días tienes que morir a tu yo. Le repito lo que el Señor me dijo una vez. Una mañana orando: Señor, te pido que me ayudes a ser mejor hoy que fui ayer. Y el Espíritu de Dios me contó y me dice: no, Carlos, tú no necesitas ser mejor que ayer. Lo que tú necesitas es morir a tu carne. Entonces, cuando dejamos de morir, dejamos de crecer, dejamos de avanzar. Y ahí vamos otra vez para atrás. Entonces, pueblo de Dios, el Señor Jesús nos quiere dar vida y vida en abundancia. Juan 3, verso 3 al 7 dice: respondiendo Jesús le dijo, este es el encuentro con Nicodemo. ¿Ok? Nicodemo era uno de los principales del Sanedrín. Y eso es lo que dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto a cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién no puede ver el reino de Dios? El que no nace de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y era uno de los principales. ¿Qué pregunta hizo? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? De agua. ¿De qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua también. Y esto no es un rito religioso. Entonces, lo que es, se está atorando esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, naciste del Espíritu cuando decidiste entregar tu vida a Jesús, pero te falta nacer del agua. Y esto pasa cuando eres bautizado en agua. Amén. Tienes que nacer en agua. Y la esencia es para que fructifique. Recuerden, ¿qué fue lo primero
que aquel ciego que el Señor Jesús sanó, empezó a ver. Árboles. Veía a la gente, a los hombres, dice, como árboles. ¿De acuerdo? En Isaías 61, el Señor nos llama árboles de justicia. Y durante los 4 libros del Evangelio encuentras parábolas o metáforas de lo que es el árbol o la planta comparado con el hombre. Un árbol que no tiene agua se seca y se muere. Y cuando se seca y se muere, lo cortan y lo queman. Lo usan de leña. Sin el agua en tu espíritu, tú te secas. Por eso tenemos que ser bautizados. Por eso tenemos que ser sumergidos en agua. El Espíritu de Dios me está trayendo a memoria algo que el Señor le mostró a mi esposa. En Ciudad Juárez, cuando metimos a Carlitos a kinder, tenía 5 años, cuando lo llevamos al kinder en Ciudad Juárez, afuera del kinder estaban unos tallitos todos secos, unas ramitas todas secas, y a mi esposa le llamó la atención. Digo, mira, pobrecitos arbolitos. Llegó a la casa, llenó galones de agua y ahí va para atrás al kinder. Y en cuanto les empieza a echar el agua, las ramitas absorbieron en segundos toda el agua, la desaparecieron. Y el Señor le habló. Con eso que le habló, le estaba hablando de ustedes. Y ahorita el Espíritu de Dios me traía a memoria ese evento. El por qué creemos en el bautismo de Jesús como creemos. Porque es parte de nuestra asignación para con el pueblo de Dios. Porque el Señor nos decía, los lleva a un pueblo seco que necesitan beber agua. Así que pueblo de Dios, sin agua nos morimos. Hay que nacer de nuevo. ¿Por qué es nacer de nuevo? Moría mi yo, moría mi ego, moría mi carne y resucito naciendo de nuevo en espíritu. Porque antes mi espíritu estaba dormido y está despierto. Entonces, esto es la esencia del bautismo. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ahora, el bautismo de Jesús. Nacimos del espíritu cuando venimos a Jesús. Nacimos del agua cuando somos sumergidos en el agua, en el bautismo de agua. Y luego viene el tercer bautismo, que es el bautismo del Señor Jesús. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué leímos al principio? El que viene detrás de mí, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar no en agua, sino en fuego. Amén, amén. Agua y fuego. Water and fire. Agua y fuego. ¿Cuántos de ustedes han sentido la menta? ¿Sabe por qué? La menta, cuando tú sientas la menta,
que estés adorando a Dios es porque la unción del fuego y del agua cayeron sobre ti juntos. Y estoy orando que esto pase en los bautismos. Entonces, el pueblo de Dios, Hechos 19, 1 al 6. Vamos a terminar. Fíjense bien lo que dice. Mientras Apolos estaba en Corintio, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Amén, amén. Este es el bautismo que deseamos. Aleluya, sí. Amén. Ese es el bautismo que deseamos y esperamos ver. Amén, amén. No solamente el agua, también el fuego. Amén. Cuando viene el fuego del Espíritu sobre tu vida. Amén, amén. Recuerdo cuando mi madre fue bautizada en agua. La sumergieron hablando español, salió hablando no sé qué lengua. Aleluya. Porque fue bautizada en ese mismo instante. Entonces, pueblo de Dios, este es el propósito. Esa es la esencia. La esencia es que muera tu carne, que muera tu yo, y empieces a dar fruto, los frutos que no podías dar antes. La esencia es que venga el fuego en el agua, Aleluya, sí, amén. donde serás totalmente transformado y nunca más volverás a ser igual. Amén, así es, amén, amén. Amén. Ese es el bautismo del Señor Jesús. Porque cuando Él fue bautizado, ¿quién vino? El Espíritu Santo. Si usted fue bautizado en agua y no vino ni el Espíritu Santo, entonces es tiempo de bautizarse de veras. Así es, amén. Porque el Señor Jesús es a quien tenemos de seguir. Los apóstoles son nuestros maestros que nos llevan a Jesús. Entendamos una cosa muy clara. No somos para seguir a los apóstoles. Los apóstoles son el acceso para seguir a Jesús. Nuestra visión, nuestra meta es Jesús. Es seguir su bautismo. Ese es el propósito de los apóstoles, de los profetas, de los pastores. Todos dirigirte a Jesús. No a nosotros, sino a Él. Dirigirte a su bautismo. Dirigirte a su esencia. Ese es el propósito, iglesia. Y este es el propósito. Y este es el bautismo de Jesús. Póngase de pie.